Qué lindo que es estar en la presencia del Señor, aprovechando cada momento en su presencia para ser renovados y restaurados. Qué lindo, qué lindo. Vamos a aprovechar este tiempo ahora para, sobre todo, pedirle al Señor que Él nos hable, porque parte de todo esto, parte de que Él nos haga, nos dé sabiduría, nos haga ver la realidad como es, nos haga ver aún nuestras miserias, nuestras limitaciones, nuestras faltas, nuestros errores que son como necesarios para aprender, y nuestros horrores, que son los que cometemos aún sabiendo que está mal. ¿Me explico? Todo eso Dios nos hace ver a través de su palabra. Por eso la importancia de entender las Escrituras es un tema muy crucial en la vida de todo creyente en Jesucristo, en todo cristiano que tiene cuya norma de fe y conducta lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero sobre todo el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, y con todo lo que el Señor vino a revelar a través de su mensaje estando en la tierra, y a través de su mensaje enseñado en la iglesia primitiva. Todo está en los 27 libros del Nuevo Testamento. Oremos y comencemos. Señor Dios, gracias por tu presencia, gracias por este momento tan especial, gracias porque, Señor, las personas que tú quieres que estén escuchando esto, no es casualidad que lo estén escuchando. Te doy gracias porque ahí nos contienes, ahí nos ayudas, ahí nos vivificas. En ella, Señor, encontramos fortaleza, consuelo, una palabra de exhortación, de aliento, una palabra para cambiar, una palabra para creer, para vencer temores, limitaciones, una palabra para reconocer errores y horrores de nuestra vida, para cambiar y para darte un lugar a ti, para dejarte actuar en nuestro interior. Dios, por eso ahora aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Y te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén, amén y amén. Y así, de esta manera, quiero hacer una breve introducción a lo que es esta parte del estudio bíblico del mes de la Biblia, esta última parte que puedo compartir con ustedes, que tiene que ver con la importancia de entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos, suceden cosas. Y cuando entendemos, suceden otras muchas cosas que son de una gran bendición para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Y creciendo nosotros, también crece nuestro entorno. Ponelo en el comentario. Cuando yo crezco, también mi entorno crece. Y ahí vamos a ir anotando todo lo que tiene que ver con los puntos centrales de esta transmisión en vivo, de este estudio bíblico, culminando el mes de la Biblia. Cuando yo crezco, mi entorno crece. Por eso la Biblia dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y eso es una gran bendición que todos nosotros tenemos. Ahora, en el Antiguo Testamento el pueblo era tan, pero tan rebelde, que el pueblo veía, pero no observaba. Oía, pero no entendía. ¿Por qué? Porque su corazón estaba tan terco, tan rebelde, explícitamente rebelde, que escuchaba la palabra de Dios y solamente era como un mensaje al paso. Sin embargo, la palabra de Dios no quiere ser una voz que se oye en el desierto solamente, quiere ser una voz que ingrese a nuestro interior y que allí genere transformación. ¿Cómo genera transformación la palabra de Dios en nosotros? Cuando la creemos, cuando reconocemos su autoridad y cuando reconocemos lo bien que nos hace a nosotros, como esa medicina a nuestros huesos, como ese refrigerio para los momentos de necesidad. Ahí está la palabra de Dios, como ese pan que desciende del cielo, como eso que nos hace verdaderamente libres, como la verdad de Dios que cuando la conocemos nos hace verdaderamente libres. Todo eso sucede cuando nos confrontamos con la palabra de Dios y no la rechazamos.
no nos paramos como a una luz, porque la lámpara de Dios es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero podemos pararnos rebeldemente contra la palabra de Dios y decir, aunque me lo decís, no quiero obedecerlo. Y es como que nos enceguecemos más, como cuando miramos al sol de frente desafiante y no pasa el tiempo más que tenemos que cerrar los ojos porque no podemos soportarlo. Y si lo soportamos rebeldemente, luego no podemos ver casi nada, porque esa lámpara o esa luz del sol nos enceguece. ¿Por qué? Porque es como que nos encandila, como cuando viene un auto de frente y esa luz es tan fuerte que te encandila. O sea, no te permite ver, genera una luz de tal manera que te volvés ciego. Bueno, así pasa cuando la palabra de Dios está frente a nosotros, es predicada, es hablada, es anunciada y nuestro corazón, nuestra necedad, nuestra imprudencia, nuestro pecado explícito que no queremos abandonar, nuestra actitud rebelde, lo que hace finalmente es provocar que la palabra y el mensaje de Dios pueda verse pero no entenderse, pueda oírse pero no comprenderse. Y así no podemos permitir que Dios nos toque, que Dios nos transforme, que Dios nos sane, que Dios nos prospere, que Dios nos perdone y nos salve finalmente. ¿Por qué? Por nuestra propia rebeldía. Y así está dicho, hasta Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo le habló en parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y para que oyendo no oigan y no comprendan y no conozcan, para que Él los sane. No porque Dios no quisiera sanarlos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos conozcan la palabra del Señor. Pero también quiere que todos se arrepientan. En todo lugar, toda persona se arrepienta y proceda al arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, cuando eso no pasa, Dios no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se sigue predicando. Aquí en la congregación, de manera presencial, virtual, Dios sigue hablando y llamando a las personas. Pero los que no quieren escuchar la palabra del Señor, bueno, oyen, ven, pero no entienden. Entonces, la importancia de entender las Escrituras. La importancia de entender las Escrituras. Y por supuesto no estamos hablando de tener estudio teológico. Estamos hablando de tener apertura en nuestro espíritu a lo que Dios quiere enseñarnos. Tener la apertura en nuestro espíritu a lo que Dios quiere enseñarnos. Eso es ser sensible a la voz del Señor. Pero no tiene que ver con sentimientos. Yo no puedo pararme allí y ante una percepción, ante una idea que se me aparece en la mente, decir, yo siento de Dios, yo siento de Dios. No estoy en total desacuerdo con yo siento de Dios, porque hay veces que Dios utiliza nuestros sentimientos o nuestras emociones para guiarnos hacia una actitud, hacia alguien o hacia algo, por supuesto porque somos seres emocionales, pero estoy hablando de que toda convicción esté basada solamente en sentimientos. Y nuestras convicciones están basadas en lo que enseña la palabra de Dios. Ponelo en el comentario. Mis convicciones deben estar basadas en lo que enseña la palabra de Dios. Pará, Rodo, que es muy largo. Escúchame, mis convicciones deben estar basadas en lo que enseña la palabra de Dios. Una vez que alguien lo pone, los demás empiezan a copiar ahí y viene muy bien, que son los que están más atentos, escriben más rápido. Así que aprovéchenlo. Nuestras convicciones, nuestro criterio de vida no tiene que ser emocional. ¿Por qué? Porque un día estoy arriba y Dios está arriba conmigo, y un día estoy abajo y Dios no existe, no lo escucho, no está a mi lado, y no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales y somos personas vulnerables a la inestabilidad emocional. Y por eso tenemos que seguir y basar nuestro criterio de vida, nuestras convicciones, no en emociones, sino en lo que enseña la palabra de Dios. Como que vos me digas, mira, hoy no siento la presencia del Señor, pero no puedo negar que Dios está en este lugar, que está en esta transmisión en vivo, que está en esta conversación, en este tiempo de oración. Aunque yo no lo sienta, Dios está, porque la palabra dice que donde están 2 o 3 allí reunidos, Jesús está en medio de ellos. Y que nada pasa desapercibido a Dios, y que nosotros valemos más que cualquier pajarillo, y que para Dios somos especial tesoro cuando hacemos su voluntad. Todo eso está en la Biblia. En base a esa convicción
de lo que dice la palabra de Dios es que vivimos constantemente, sintamos o no sintamos. ¿Cuántos lo creen y me entendieron? Bueno, de eso se trata. Ahora, si nuestra coherencia de criterio de vida basado en lo que enseña la palabra de Dios también está guiado por felicidad, gozo, paz, sentimientos de cuidado, de consuelo, aún una emoción que te embarga adentro, que a veces vos decís y tenés ganas de llorar, y otra vez estás tan contento, gozoso, mucha alegría, pero realmente alegría, no gozo de fortaleza en medio de la angustia, no, gozo de alegría, de gloria a Dios, de gracias Señor, y tenés tanta alegría que sonreís y vivís la vida y realmente lo disfrutás. Bueno, excelente, excelente. Pero cuando estamos pasando por periodos de inestabilidad emocional, lo que tiene que regir nuestra vida no son nuestros estados emocionales, sino las convicciones en la palabra del Señor. Y acordate, la palabra del Señor es la que manda. Pero ¿cómo va a mandar si yo no la entiendo? De hecho, nosotros entendemos que la Biblia tiene diferentes, ¿cómo decirlo? La Biblia tiene diferentes expresiones, ¿no? Y aún también de acuerdo a traducciones o versiones, algunas están en un lenguaje más antiguo, como lo que es la versión Reina Valera 60, Reina Valera 77, que tienen un lenguaje común con los modismos del castellano neutro. Habéis oído, oísteis, vosotros, y cosas que normalmente no se usan, pero en la Biblia están. Los que estamos acostumbrados a ese modo de expresión, no tenemos ningún inconveniente. Tuvimos que aprender a adaptarnos a lo que es la Reina Valera 60, pero también hay versiones más entendibles de la palabra de Dios, como son la NTV, la NBI, la lenguaje actual, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas que, bueno, hay que tener un cuidadito ahí en cuanto a qué palabras usa una versión y otra, porque le pierde el significado o quita el sentido un poco de las palabras. Pero lo que quiero decirte es que la palabra de Dios es entendible, pero nunca la vamos a entender profundamente o con el espíritu de la letra de la palabra si no nacemos espiritualmente. La Biblia no es un libro para ser leído por cualquiera, aunque cualquiera puede leerlo, sino que realmente se transforma en alimento espiritual cuando somos seres espirituales. La Biblia es mi alimento espiritual cuando soy un ser espiritual. A ver, ponelo en el comentario. La Biblia es el alimento espiritual cuando soy un ser espiritual. Y aunque todos tenemos alma, cuerpo y espíritu, realmente dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados en nuestro espíritu. Hasta que reconocemos a Cristo como Salvador y pasamos por la experiencia de la regeneración, el nacer de nuevo. Y aunque no se entienda mucho, es lo que dice la Biblia de que te es necesario nacer de nuevo, nacer de agua, de espíritu. Y es el mover que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nos entregamos a Cristo, nos rendimos delante de sus pies diciéndole: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, ayúdame en mi incredulidad, te necesito tu perdón, y nos arrepentimos de todos nuestros pecados y Él viene a ser morado en nosotros. Nuestro cuerpo se transforma ya no en un espíritu muerto, sino en un espíritu resucitado, por así decirlo, vivo, vivificado a través del poder del Espíritu Santo en nosotros, que ya no está afuera, no está por allí, sino que vive dentro nuestro. Ahora, quiero hablarle de 7 puntos rápidos de la importancia de entender las Escrituras. Y cuando hablamos de entender, hablamos de estudiar. ¿Por qué? Porque cuando la entendemos, la estudiamos. Y más cuando la Biblia, que es un libro que puede ser estudiado sistemáticamente, o sea, ver por sistemas de estudio, por división de libros, por temáticas generales. De esa manera podemos ir abordando lo que es el estudio de la palabra del Señor. Y así aprender, así entender, así comprender, sobre todo para aplicar. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario. Comprendemos la Biblia para aplicarla a nuestras vidas. Así ponelo en el comentario. Sí, metele. Vamos a llenar de comentarios esta transmisión en vivo y vamos a darle para adelante. Poné, comprendemos la Biblia para aplicarla a nuestras vidas. Sí, comprendemos la Biblia para aplicarla a nuestras vidas. Y esa es la única manera en que podamos crecer.
¿Por qué? Porque la comprendemos, la ponemos en práctica y cuando vos vas poniendo en práctica tu vida algo, te vas transformando en eso. ¿Me explico, no? Cuando alguien empieza a trabajar en un torno, es alguien que maneja un torno, no es un tornero. Es alguien que está con un torno tratando de hacer algo, pero no es un tornero. Pero va teniendo experiencia, va aprendiendo de otros, va siguiendo, va captando la idea de cómo funciona el torno, va encontrando más habilidad en cuanto a la combinación de las herramientas y la palanquita acá y la otra palanquita acá y todo, y cómo, y le va metiendo y va extendiéndose él mismo, su cerebro va extendiéndose hacia adelante sabiendo qué hacer, y es como manejar. Como cuando manejás y ya metés los cambios sin mirar y ya ni pensás en meter cambios, ya directamente el cuerpo hace y ya manejás pensando en otra cosa, porque ya no estás más pensando en manejar. Entonces, cuando llega a ese punto, ya la persona que usa un torno se transforma en un tornero. ¿Por qué se transforma en un tornero? Porque ya sabe, ya lo hace de memoria. Ya lo hizo tantas veces y comprende el funcionamiento, entiende de tal manera cómo funciona que casi lo hace de memoria. Y una vez que y empieza a hacerlo. Es más, ya no piensa tanto en eso porque lo hace de memoria y se le cruzan otras cosas en la mente porque ya su cerebro lo hace. Bueno, salvando las distancias del ejemplo, porque es un oficio, en realidad ser cristiano tiene que ver mucho con eso, porque cuanto más practicamos la palabra del Señor, más se va impregnando el mandamiento en nuestra vida, más le vamos amando a Dios y por amarle no queremos fallarle. Y al no fallarle y hacer la voluntad de Dios, nos empieza a ir bien. ¿Por qué? Porque encontramos tener un carácter responsable, un temperamento controlado por el Espíritu Santo, una vida puntual, responsable, honesta, transparente, íntegra, y empiezas a ver que los demás empiezan a admirarse de tus cualidades, empiezan a alabarte, a querer ser como vos, a marcar una diferencia, a poder ser vos guías de otras personas a Cristo, a predicar la palabra, a enseñarla a medida que vas creciendo. Y ese estilo de vida se hace tan atractivo que no querés arruinarlo por una mala decisión. Te lo digo por experiencia, no querés arruinarlo. Decís, logré en Dios y por la providencia de Dios tantas cosas que cómo lo voy a arruinar por XXX que pueda pensar, hacer o decir. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué te da eso? La práctica en la vida cristiana. ¿Viste con esa frase que dice la práctica hace al maestro? Bueno, de alguna manera también pasa en el Evangelio. Yo recuerdo cuando recién me convertí, por ejemplo, hablando de esto de entender las Escrituras, a mí me pasaba que por mi poco estudio de la palabra del Señor y mi poca capacidad de comprensión, al principio no entendía la Biblia y al no entenderla me desganaba, porque cuando no entendemos tenemos desgano. Por eso miren, cuando ignoramos, erramos. ¿Escuchaste eso? Cuando ignoramos las Escrituras, erramos. Ponelo en el comentario, ponelo en el comentario. Cuando ignoramos, erramos. Cuando ignoramos, erramos. Fíjate lo que dice Mateo 22, 29. Dice así: entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, cuando ignoramos las Escrituras, erramos. Erramos, ¿por qué? Porque aunque nos parezca que estamos haciendo bien las cosas, si no es la voluntad de Dios y no está en la Biblia, no está bien. No está bien porque nuestra vida y nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Por eso, más allá de los usos y costumbres de las tierras bíblicas o de hace 2000 años en las tierras bíblicas o 3000 años en las tierras bíblicas, el valor fundamental aplicable a todos los tiempos, los axiomas bíblicos son aplicables a nuestro tiempo hoy, que tiene que ver con nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes. Eso debemos practicarlo y vivirlo todos los días de nuestra vida. Ahora, fíjense que estudiar trae crecimiento. Ponelo allí. Estudiar trae crecimiento. Es el punto que sigue. ¿Por qué? Porque ya pusiste lo demás. Ahora pone estudiar trae crecimiento. Ahora, Juan 5:39 va a decir esto. Escudriñad las Escrituras. En la Reina Valera 60 es como estudien profundamente, meticulosamente. Escudriñar significa eso. Es ver meticulosamente un tema, investigarlo, buscarlo, escudriñar las Escrituras.
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le estaba diciendo a los líderes religiosos, miren, busquen profundamente en las Escrituras, porque ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y ahí hay tantas profecías del Antiguo Testamento, por eso el Evangelio de Mateo constantemente, a medida que va avanzando en su contenido, va revelando el cumplimiento de profecías en Cristo, para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla la Escritura. Y Jesús le dice, bueno, escudriñen las Escrituras. Por eso, cuando uno estudia la Biblia, estudiar trae crecimiento. ¿Por qué? Porque a medida que vas estudiando la palabra de Dios, te vas alimentando. Y así como mis hijos que tienen 9 y 7 años están comiendo y comiendo y comiendo y se van alimentando y su cuerpo va creciendo hasta llegar a ser una persona adulta, así también la palabra del Señor nos va alimentando para crecer. Y estudiando la Biblia, crecemos. Otro punto, entender es avivar. Ponelo en el comentario también. Dale, vamos para adelante. Entender es avivar. Y avivar tiene que ver con que un fuego se está por apagar y queda una pequeña llama y le metemos algo más y un poco más de papel y un poco de leña y un poco y de repente empieza de vuelta y agarramos con un diario, vieron, un cartón, toc, 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 y le hacemos así, o sea, aventamos, le tiramos viento para que se avive y empiece a avivarse y se hace un fuego tremendo. ¿Por qué? Porque entender trae avivamiento. Entender es avivar. Lucas 24:32. Recuerdan, ¿no? El camino a Emaús. Cuando estaban allí en el camino y Jesús, y los dos discípulos no sabían que era Jesús, pero dice que estas palabras, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿Y cuándo uno abre las Escrituras? Cuando realiza lo que estamos haciendo ahora, hablando acerca de las Escrituras, intentando comprender las Escrituras a través de una clase, de una conversación, de una prédica, y a partir de allí lo que produce en nosotros es arder, es avivamiento. Pero avivamiento desde el punto de vista de un deseo rotundo de entregar nuestra vida a Dios todos los días, elegir por Él, elegir para Él. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque entendía el propósito de Dios y que su vida, la única vida que tenía, era para Cristo y para Él y para el reino de los cielos en la tierra. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Su vida tenía un solo propósito, servir al Señor, darse por completo a Él. Qué bueno que es eso. ¿Por qué? Porque entender trae avivamiento. Por otro lado, comprender las Escrituras es indispensable. O sea, no podemos andar por la vida cristiana, me explico, ¿no? No podemos andar como cristianos sin entender la palabra del Señor. Por eso es muy necesario leerla, es necesario buscar entenderla, y cuando decimos buscar entenderla es con contexto. ¿Me explico? ¿Qué se quiso decir en ese momento? ¿Cómo se aplicó en ese momento? ¿Qué me quiere decir ahora salvando las distancias culturales o temporales? ¿Y cómo puedo yo aplicarlo a mi vida? Eso es extraordinario. Y la verdad que lo intentamos plasmar y enseñar a otros para que tengan esa misma pasión. Y la palabra pasión suena muy emocional, pero no, te digo pasión como, no sé, vocación, si quieres decirlo, deseo, propósito, objetivo. Que podamos no solamente leerlas, sino entender. ¿Por qué? Porque comprender las Escrituras es indispensable. Y ya varios de ustedes ya lo pusieron. Estoy viendo muy bien. Ponelo en el comentario. Comprender las Escrituras es indispensable. No para el que quiere ser maestro, profesor de instituto bíblico, pastor, líder, para todos. Para todos. Vos que me decís, Rodo, estoy tratando de zafar, ando con mi vida golpeada por todos lados. Bueno, te digo, tenés que comprender la Biblia. ¿Y cómo la comprendes? Primero conseguite una Biblia. ¿Para qué? Para leerla. ¿Para qué? Para intentar comprenderla y que Dios te hable de manera personal e íntima. Que tengas un propósito en Dios y que avances en ese propósito para seguir firme.
Porque no hay otra más que el único propósito que tenemos es avanzar en esta única vida que tenemos. Y no permitas ya que todo lo que perdiste en el pasado, todo lo que perdiste por tu culpa o por culpa de los demás, no importa, es tiempo de recuperar lo perdido. Obvio, el tiempo no lo vas a poder recuperar, pero vas a poder optimizar el uso del tiempo a partir de ahora a futuro. Y eso viene por entender o comprender la palabra del Señor. Y eso es indispensable. Comprender las Escrituras es indispensable. Y por eso Lucas 24:45 va a decir: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué? Porque podemos leer la Biblia con una idea. ¿Y sabe cuánta gente hay ahí con sus ideas de lo que quiere decir la Biblia y no lo entienden? ¿Por qué? Porque están ligados a sentimientos. Y hay que estudiar. Y cuando uno estudia tiene que estudiar contexto. Cuando uno estudia tiene que estudiar también conceptos ubicados en un tiempo. En quién lo dijo, en por qué lo dijo, en para quién lo dijo, el cómo se aplica. Y todo eso no podemos ir por la vida siendo autodidactas de la palabra del Señor. Por eso Dios puso en la iglesia pastores, evangelistas, maestros, profetas y no me acuerdo el otro. Uno más. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Bueno, apóstoles era el último que no me acuerdo. Y bueno, Dios puso en la iglesia primitiva todos esos dones y ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso estoy yo, en este caso, con la responsabilidad de poder ser maestro en este estudio bíblico, y así también un montón de personas en diferentes anexos, en diferentes iglesias a lo largo de todo el mundo, no de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Dios nos puso y puso otras personas para perfeccionar la obra del ministerio en mí y a través mío en otros, y así es una cadena donde todos somos eslabones de importancia, digamos, grupal en el reino de los cielos. No hay nadie indispensable, pero todos somos necesarios. Por eso Dios nos levantó y por eso Él nos llamó, porque de alguna manera necesitaba que nos involucremos para que nosotros crezcamos, porque cuando nos involucramos, crecemos nosotros. ¿Escuchaste eso? Cuando te involucras, mírame, sí, cuando te involucras, crecemos todos, vos también. Por eso es necesario involucrarse. Involucrarse también trae como consecuencia comprender, porque comprender las Escrituras es indispensable. Entender ayuda a interpretar los tiempos. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario. Entender las Escrituras ayuda a interpretar los tiempos. Es muy importante entender las Escrituras porque te ayuda, y ponelo, sí, entender las Escrituras ayuda a interpretar los tiempos. ¿Cómo es eso, Rodo? No entendí esto. ¿Qué? ¿Soy profeta? No te estoy hablando de profeta, te estoy hablando de sabiduría para comprender los tiempos en la vida. Que hay tiempos en que no hay que hacer esto, hay tiempos en que hay que hacer esto, hay tiempo que hay que callar, hay tiempo que hay que hablar, hay tiempo que hay que abrazar, y hay tiempo que hay que abstenerse de abrazar, y todo lo que de alguna manera dice Eclesiastés capítulo 3, los tiempos de la vida. Y también lo que dice el Nuevo Testamento con referencia a lo que es la práctica de lo bueno y la no práctica de lo malo. Y también dentro de lo que es bueno, qué es mejor y qué hacer, no solamente para agradar a Dios, sino para prosperar en todas las áreas y tener salud, así como prospera tu alma. Por ejemplo, para un diabético, comer azúcar es muy malo. Pero para un niño que quiere comer un alfajor no es malo. Entonces uno entiende que encuentra sabiduría en la palabra de Dios para tener un modo de pensar equilibrado. ¿Me explico? No es un momento de sabiduría, no es un ataque de sabiduría, no, es un estilo de vida de sabiduría. Es un estilo de vida donde cada decisión se filtra o se evalúa desde el punto de vista de lo que enseña la palabra del Señor. Por eso es que entender ayuda a interpretar los tiempos. Y quiero que veamos juntos Juan 20:9. Juan capítulo 20, versículo 9. Dice así:
porque aún no habían entendido la Escritura. Sigue hablando de los discípulos que no entendían lo que había pasado con Jesús. Y dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Jesús resucitase de los muertos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que un hombre muere y resucita, pero no entendés la Escritura. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Les ayuda a entender para interpretar los tiempos. O sea, quiero que se den cuenta, Jesús no fue entregado antes de tiempo porque Dios así lo hizo, y así porque tenía una agenda pautada de tiempos que tenía que respetar para que todo se dé de manera perfecta, porque todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Y perfecto qué significa? Respetar tiempos. Ahora, hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende. Por ejemplo, yo quería llegar a mi matrimonio virgen. Yo quería llegar a mi matrimonio virgen, no quería tener ninguna relación sexual con mi novia, aunque estuvimos 4 años de novio. Y eso, desde un punto de vista cristiano, era bien entendido, era alabado, era aplaudido, pero desde el punto de vista mundano, fuera del criterio de la voluntad de Dios, decían que estaba loco, que me estaba perdiendo de algo muy bueno, como era el sexo. Y yo no miraba ni me enfocaba en ellos, porque me iban a hacer perder mi objetivo de agradar a Dios llegando al matrimonio virgen. Pero para llegar a esa situación, tuve que prevenir todo lo que podía llegar a ser, situaciones, caricias, besos o lo que sea, que pudieran hacer que nos deslicemos hacia eso. Y entonces allí nos cuidamos. Y así con todo. El ahorro, el trato con los semejantes, tu relación con Dios, el ir mucho a la iglesia, el ir poco a la iglesia, tiene sus consecuencias en lo que va a hablar la gente. Ahora el tema es cuál es tu base, tu roca sólida, tu fundamento, para saber qué criterio de vida tener, la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchás a Dios, los de afuera son de palo. ¿Se entiende la frase? Cuando escuchás a Dios, los de afuera son de palo. No lo pongas en el comentario porque es una frase muy, muy de lunfardo argentino, ¿vieron? Pero tiene que ver con eso. Yo escucho a Dios y hago la voluntad de Dios. Y los de afuera, bueno, que digan lo que digan. No me van a entender, no quiero que me entiendan. Quiero hacer la voluntad de Dios. Por eso, entender la palabra de Dios me ayuda a mí a interpretar los tiempos y a vivirlos de manera ordenada. ¿Escuchaste eso, no? Y a vivirlos de manera ordenada. Finalmente, entender las Escrituras nos ayuda a comunicar fielmente las Escrituras. Ponelo en el comentario, esto sí. Entender las Escrituras nos ayuda a comunicar fielmente las Escrituras. Y eso es muy importante. Entender las Escrituras nos ayuda a comunicar fielmente las Escrituras. Una vez me dijeron, Rodo, nunca vas a ser un maestro que realmente enseñe lo que sabes y hasta que no lo comprendas. Cuando vos ves a alguien que enseña y titubea mucho, es porque en realidad no entiende lo que está enseñando. Pero cuando vos ves a alguien que habla con seguridad, es porque entiende lo que está enseñando, y entender lo que está enseñando le ayuda a poder comunicarlo y enseñarlo con autoridad, con seguridad y con una capacidad didáctica o de oratoria que realmente deja un buen resultado en el otro. Entonces, entender las Escrituras nos ayuda a comunicarlas fielmente. Y cuando digo comunicarlas, hablo de predicar el Evangelio, hablo de enseñar las cosas que Él nos enseñó, hablo de que tengamos nosotros no solamente que enseñemos como conceptos o información, sino un estilo de vida de obediencia a la palabra del Señor. Y eso viene acompañado con el don de ser maestro, el don de hablar en público, dones y talentos que da Dios a los que Él llama para esta tarea. Así que tranquilo, tranquila, una vez que Dios te lo da con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, como sea, Dios te va a capacitar para poder comunicar fielmente la palabra del Señor. Pero tu compromiso y mi compromiso es entender, comprender la palabra del Señor, para que seamos buenos instrumentos, fieles comunicadores de la palabra del Señor, habiendo comprendido su significado y su aplicación. ¡Qué bueno! Finalmente, ahora sí, punto final. Entender las Escrituras capacita y perfecciona a los creyentes.
Creo que nada capacita más y nada nos hace crecer o perfeccionar más que entender las Escrituras. Y más hoy que estamos atacados pero nos abomban con un montón de propuestas, que el curso de perfeccionamiento en esto, y el esto acá, y mini cursitos para lograr tal cosa, y 5 pasos para el éxito, y 7 pasos para alcanzar tal... En realidad nunca vamos a dejar de comprender las Escrituras. Nunca vamos a llegar a un punto de decir, la tengo reclara, sabemos una bocha de esto. No, realmente no. Si en algún momento nos damos la idea de que sabemos mucho de la Biblia, es porque ignoramos la riqueza de la Escritura. ¿Escuchaste eso? No te des el lujo carnal, por así decirlo, de creer que ya llegaste a un punto de conocimiento en que ya la tenés clara, porque llegar a ese punto significa tener la necedad de ignorar la profundidad y la tremenda riqueza de la palabra del Señor. Y no lo podemos permitir. Por eso les aliento, y según como dice 1 de Timoteo 3, 16 y 17, que es un poco el versículo clave de todo este mes de la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios por todo esto que significa entender las Escrituras. Y espero que Dios me haya utilizado para poder haber sido claro con respecto al tema central del estudio de hoy, que cierra el mes de la Biblia, y es la importancia de entender las Escrituras. Que Dios les bendiga ricamente, y para eso vamos a estar orando. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos estado leyendo tu palabra, practicando tu palabra, hablando tu palabra, entendiendo o intentando comprender tu palabra, y sobre todo hablar de la importancia de lo que significa comprender las Escrituras, que son tus palabras para nosotros. La importancia para nuestra vida, la importancia para nuestra vida en contacto con otros, la importancia para nuestra vida en contacto con la predicación del Evangelio y la enseñanza de las Escrituras, y la importancia en nuestra vida para nuestro crecimiento y el crecimiento de tu reino. Ayúdanos a seguir y avanzar en ese propósito. Por eso te ruego que tu voluntad esté sobre cada uno de nosotros y tu bendición acompañándonos, trayéndonos claridad con respecto a lo que se habló, para que esto haya sido una semilla sembrada en buena tierra, para que a su tiempo dé fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme ha sido tu propósito al enviarla y nuestra fe en tu bendita y santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y juntos ahora sí decimos amén y amén. Pero no te vayas de esta transmisión sin dejar un comentario de bendición, de lo que te pareció, de lo que más te gustó del estudio bíblico, para que puedas aprovecharlo al máximo y, por supuesto, compartirlo con quien quieras que sepas que le sea de bendición. ¿Por qué? Porque somos la Iglesia de Jesucristo y estamos para edificarnos mutuamente. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!